Eva fue la primera mujer, la primera madre, y también la primera en enfrentar la culpa y el dolor. Pero su historia no termina en el Edén. Más allá de la caída, Eva dejó un legado espiritual que aún resuena en todos nosotros. Hoy descubriremos cuál fue su verdadera herencia como la madre de la humanidad. Cuando pronunciamos el nombre de Eva, no evocamos solamente a un personaje antiguo, mencionado en los primeros capítulos del Génesis. Pronunciar Eva es nombrar un símbolo universal, un eco que resuena en lo más profundo del alma humana. Ella no es únicamente la primera mujer según la tradición bíblica, sino la representación viva de la maternidad, de los orígenes, del misterio de la vida y de la conexión espiritual entre el cielo y la tierra. En la memoria de la humanidad, Eva es la raíz. Así como un árbol no puede crecer sin su semilla, nuestra historia no puede comprenderse sin su presencia. Cada cultura, cada pueblo, ha buscado entender su figura. Algunas la pintan como culpable, otras como la portadora de la sabiduría, pero todas coinciden en que Eva es más que un nombre, es un arquetipo eterno. La figura de Eva nos enseña que no somos seres aislados. Todo lo que hoy somos tiene un origen. Así como de ella surgió la primera chispa de maternidad, también de su existencia brota la comprensión de que la vida es un regalo y una responsabilidad. Eva no es un simple personaje bíblico que quedó en el pasado, sino la madre que sigue habitando en la memoria de cada generación. Su nombre, en hebreo Javá o Abá, significa la que da vida o la viviente. Y ese significado nos revela una verdad espiritual profunda. Eva no fue creada para ser una figura secundaria, sino para ser el canal de vida de la humanidad. Su identidad no está ligada solamente a un momento de caída o de error, sino a la grandeza de haber recibido el don más alto, ser portadora de la vida. Cuando pensamos en Eva, podemos ver reflejados en ella todos los rostros de las mujeres de la historia. Las madres que sostuvieron generaciones, las mujeres que con valentía lucharon por la vida de sus hijos, aquellas que transmitieron fe, esperanza y fortaleza aún en medio del dolor. Eva es el espejo en el que se miran todas ellas. Lo más poderoso de su símbolo es que, más allá de los relatos que intentaron limitar su papel, Eva sigue brillando como un recordatorio de que la existencia humana está sostenida por la entrega y el sacrificio de quien da vida. Cada vez que una madre arrulla a su hijo, cada vez que una mujer siembra amor en la tierra, allí late el eco del espíritu de Eva. El legado espiritual de Eva nos recuerda que somos parte de un linaje eterno, que llevamos en nuestra sangre no solo la historia de una humanidad caída, sino también la fuerza de quienes eligieron levantarse, caminar y seguir creyendo en el poder de la vida. Eva es la primera, pero no la última. En ella encontramos el inicio de una cadena que nunca se ha roto. Su historia nos invita a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué simbolizo yo en el mundo? ¿Qué vida transmito a los que me rodean? Así como Eva es un símbolo eterno, cada ser humano está llamado a dejar huellas que trascienden más allá del tiempo. El relato del Edén ha sido contado durante siglos como la historia de una caída, de un error que trajo dolor y separación. Sin embargo, si lo observamos con una mirada espiritual más profunda, podemos descubrir que lo que ocurrió con Eva en aquel jardín fue, en realidad, el despertar de la conciencia humana. Hasta ese momento, la humanidad vivía en un estado de inocencia, casi como un niño que desconoce los límites y las responsabilidades de su propia existencia. Eva, al tomar la decisión de probar aquello que le había sido prohibido, abrió una puerta que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. No fue solo un acto de desobediencia, fue el inicio de la experiencia consciente, el paso del sueño inocente a la responsabilidad de elegir. En la figura de Eva,
podemos ver reflejado el momento en que todos nosotros, como seres humanos, despertamos a la realidad de que nuestras acciones tienen consecuencias. Fue en el Edén donde comenzó a latir en el corazón humano la necesidad de libertad y la capacidad de discernimiento. No podemos entender su gesto únicamente como una caída. Desde una perspectiva espiritual más amplia, fue también el inicio de un camino hacia la madurez del alma. Eva no fue únicamente la que se equivocó, sino también la que abrió los ojos. Gracias a ella, la humanidad descubrió que existe el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la libertad y la responsabilidad. Ese despertar no fue sencillo. Como ocurre con todo proceso de crecimiento, estuvo acompañado de dolor, de separación, de lágrimas. Pero también abrió la posibilidad de un camino más profundo, el de buscar a Dios, no desde la inocencia de quien nada conoce, sino desde la conciencia de quien sabe lo que significa elegir y fallar. El Edén, entonces, no se convierte solo en un lugar de pérdida, sino en un escenario de inicio. Allí comenzó la verdadera aventura de la humanidad, caminar con plena conciencia, asumir la libertad y aprender a volver a lo divino con el corazón renovado. Eva encarna la paradoja de la existencia. A través de su decisión se rompió la inocencia, pero también nació la sabiduría. A través de su aparente error se abrió el camino hacia la redención. Y esto nos recuerda que incluso nuestros propios errores pueden convertirse en puertas hacia un despertar espiritual más grande. Hoy, cada uno de nosotros revive el eco de Eva cada vez que enfrentamos decisiones difíciles. Cuando sentimos la tentación de elegir lo que no conviene, cuando caemos y volvemos a levantarnos, estamos repitiendo aquel despertar que comenzó en el Edén. Eva nos enseña que el camino de la vida no es un sendero de perfección, sino una jornada de conciencia. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Qué puertas estoy abriendo hoy con mis elecciones? ¿Estoy usando mi libertad para despertar mi espíritu o para adormecerlo? Eva nos recuerda que cada acto de elección nos define y nos transforma. Así, el despertar de la conciencia que ella inició sigue latiendo en nosotros. No fue el final de la historia, fue apenas el comienzo. Y quizá, en lo más profundo, esa sea la verdadera esencia de su legado. Mostrarnos que incluso cuando nos equivocamos, podemos despertar, aprender y caminar hacia una vida más consciente y espiritual. Cuando imaginamos a Eva sosteniendo en sus brazos a su primer hijo, Caín, no vemos solo a una madre primeriza. Vemos a la primera mujer que sintió en su propio cuerpo el misterio de la vida creciendo dentro de ella. Ninguna otra mujer antes que ella había experimentado el dolor del parto, ni las lágrimas de alegría al escuchar el primer llanto de un recién nacido. Eva fue la primera en vivir la experiencia de la maternidad, y con ella la humanidad entera aprendió lo que significa traer vida al mundo. La maternidad de Eva no fue únicamente un acto físico, sino un acontecimiento espiritual y cósmico. Con cada latido del corazón de su hijo, con cada respiración, se inauguraba una nueva etapa para la creación, la posibilidad de que el ser humano se multiplicara, que la tierra se llenara de vida, que el amor se transmitiera de generación en generación. Imaginemos por un momento a Eva, aún con recuerdos del Edén, mirando a su pequeño Caín. En ese rostro diminuto se concentraba toda la esperanza de la humanidad. Había perdido el paraíso, sí, pero había ganado una nueva forma de eternidad, la posibilidad de perpetuar la vida a través de su vientre. El Edén cerrado fue reemplazado por el jardín interior de la maternidad, donde cada hijo se convierte en un reflejo del amor y del cuidado divino. El corazón de Eva fue, entonces, el primer santuario de la vida. En su pecho, en su abrazo, en sus lágrimas, comenzó a revelarse un aspecto de lo divino que hasta ese momento no se había manifestado.
la ternura maternal. Y este detalle nos recuerda que la maternidad no es solo biológica, sino espiritual. Cada madre que ama, que cuida, que enseña, participa de ese mismo misterio que comenzó con Eva. Sin embargo, junto con la alegría de dar vida, Eva experimentó también el dolor de la maternidad. Ella conoció la tristeza de ver a uno de sus hijos convertirse en el primer asesino de la historia y el dolor indescriptible de perder a otro de forma violenta. Fue la primera en experimentar que el amor más grande lleva consigo el riesgo más profundo, el sufrimiento. Pero incluso en medio de esa tragedia, el corazón de Eva no se quebró del todo. En su vientre volvió a brotar la esperanza con el nacimiento de Set, símbolo de restauración, de continuidad, de promesa. Así, Eva nos enseña que la maternidad no es un camino de perfección ni de control absoluto, sino un acto de fe constante. Traer vida y confiar en que esa vida encontrará su propósito, aunque el camino esté lleno de sombras. El legado espiritual de Eva, a través de su maternidad, es un recordatorio eterno de que la vida es un don que no nos pertenece del todo. Ser madre es ofrecer al mundo un pedazo de uno mismo, sabiendo que ese pedazo vivirá su propia historia, con sus luchas, sus caídas y sus victorias. Cada vez que una mujer sostiene a su hijo en brazos, se renueva aquel momento en que Eva, la primera madre, experimentó la mezcla de miedo y esperanza. Su maternidad no quedó en el pasado, sigue viva en cada gesto de amor materno que sostiene la humanidad desde entonces. Hablar del linaje de Eva es hablar de luces y sombras, de lágrimas y de esperanzas. En sus hijos se dibuja la historia de toda la humanidad. El contraste entre la bondad y la violencia, entre el amor y el odio, entre la vida y la muerte. Ninguna madre, desde entonces, ha dejado de experimentar ese mismo misterio en carne propia. El primer golpe de dolor para Eva fue ver cómo Caín, su primogénito, levantaba la mano contra su propio hermano. No hay dolor más grande para una madre que ver a sus hijos enemistados hasta la muerte. Y en el corazón de Eva quedó grabada la herida más profunda, la pérdida de Abel, el hijo justo, a manos de su propio hermano. Podemos imaginar las lágrimas de Eva derramándose sobre la tierra, preguntándose cómo era posible que el fruto de su vientre se convirtiera en asesino. Ella había dado vida, pero la humanidad mostraba ya desde el principio la capacidad de destruirla. Ese fue el primer duelo de la historia, y Eva lo vivió en silencio, con un dolor que ninguna palabra puede describir. Sin embargo, incluso en medio de ese escenario oscuro, el linaje de Eva no terminó en la tragedia. En su vientre volvió a nacer la promesa con la llegada de Set. Este nuevo hijo no reemplazó a Abel, porque ningún hijo puede sustituir a otro, pero sí se convirtió en un símbolo de restauración. A través de Set, el linaje de Eva continuó, y con él la esperanza de que la humanidad pudiera volver a conectarse con lo divino. La historia del linaje de Eva refleja lo que todos nosotros vivimos. El dolor y la promesa caminan juntos. En nuestras familias, en nuestras generaciones, experimentamos pérdidas, traiciones, lágrimas, pero también, como Eva, recibimos nuevas oportunidades, nacimientos inesperados, comienzos que nos recuerdan que la vida no se detiene. El linaje de Eva nos muestra que el dolor no es el final de la historia. La promesa de redención y de restauración siempre está presente, aunque las circunstancias parezcan grises. Eva, como madre, nos enseña a no rendirnos ante el dolor, a confiar en que, incluso después de la noche más oscura, la vida puede volver a florecer. En cada generación, el eco de Eva sigue resonando. Su linaje, con sus luces y sus sombras, nos recuerda que la humanidad entera está tejida de hilos de dolor y de esperanza, y que en ese tejido se esconde la grandeza de lo humano. Seguir adelante,
creer en el futuro y confiar en que las promesas de Dios se cumplen incluso en medio de las heridas. Desde los albores de la historia, la figura de Eva ha trascendido el relato bíblico para convertirse en un arquetipo femenino presente en distintas tradiciones y culturas. Ella no es solo un personaje, sino un espejo universal en el que se reflejan el misterio de la mujer, la maternidad, la sabiduría y la dualidad del alma humana. El relato hebreo nos presenta a Eva como la madre de todos los vivientes, pero en muchas otras culturas antiguas encontramos paralelismos sorprendentes. En la mitología sumeria, por ejemplo, existen relatos de mujeres primordiales que representan la conexión entre la tierra y la vida, la fertilidad y la sabiduría. En la tradición griega, Pandora aparece como aquella que abre la caja de los secretos, trayendo al mundo tanto el dolor como la esperanza. En cada caso, la mujer primordial encarna la paradoja de la existencia. Es fuente de vida y al mismo tiempo portadora de la vulnerabilidad humana. Eva, como arquetipo, nos habla del misterio de lo femenino, la capacidad de crear, nutrir y sostener la vida, pero también la sensibilidad de enfrentar el dolor, las pérdidas y los cuestionamientos más profundos. No es casualidad que, a lo largo de los siglos, distintas corrientes espirituales hayan visto en ella el símbolo de la sabiduría escondida, aquella que conecta a la humanidad con lo invisible. El arquetipo de Eva también encarna la curiosidad y el deseo de conocimiento. Su decisión en el Edén, más allá de interpretarse como desobediencia, puede ser comprendida como el impulso humano de buscar respuestas, de ir más allá de los límites, de desear comprender los misterios de la existencia. ¿Acaso no es eso lo que mueve la historia de la humanidad? Cada descubrimiento, cada avance, nace de esa chispa de curiosidad que un día Eva encendió en el Edén. En la tradición cristiana, durante siglos, se intentó presentar a Eva como culpable y secundaria. Sin embargo, las corrientes místicas siempre intuyeron algo más profundo, que ella simbolizaba el lado receptivo de la humanidad, el corazón que anhela lo divino y que en su fragilidad abre la puerta a la redención. Desde la espiritualidad contemporánea, Eva también es vista como un arquetipo de reconexión con la naturaleza. Su origen está ligado al jardín, a los frutos, a la tierra. Ella representa el vínculo sagrado que tenemos con la creación, recordándonos que la espiritualidad no está desligada del mundo material, sino que se teje en lo cotidiano, en lo natural, en lo que late bajo nuestros pies. Cada mujer, en cualquier rincón del mundo, lleva algo del arquetipo de Eva. La capacidad de dar vida, de sentir, de buscar respuestas, de sostener la esperanza aún en medio del dolor. Y cada hombre también encuentra en ella una enseñanza, reconocer y honrar lo femenino como parte esencial de la humanidad, como fuerza creadora que equilibra el poder con la ternura. Así, Eva trasciende la página de un antiguo libro. Su figura se convierte en símbolo universal que nos recuerda que lo humano y lo divino, lo fuerte y lo frágil, la vida y la pérdida, habitan en un mismo corazón, y que en ese corazón late la posibilidad de redención y de eternidad. El episodio del Edén ha sido interpretado por siglos como una historia de culpa y condena. Eva fue señalada como la responsable de la caída, como la que llevó al ser humano a perder el paraíso. Sin embargo, una mirada espiritual más profunda nos invita a preguntarnos, ¿fue realmente una maldición o fue el inicio de una transformación necesaria para la humanidad? Antes del fruto prohibido, la humanidad vivía en un estado de inocencia, casi como un niño en el regazo de sus padres. No había conciencia plena del bien y del mal, ni del poder de las decisiones. Eva, al extender su mano hacia el fruto, abrió la puerta de la libertad, de la experiencia y de la madurez espiritual.
Fue el momento en que la humanidad dejó de ser espectadora pasiva de la creación para convertirse en protagonista de su propio destino. ¿Podemos seguir llamando a eso una simple caída? Quizá, más que una pérdida, fue una transición, el paso de la inocencia a la conciencia. A partir de entonces, cada ser humano quedó marcado por el don y la carga de la libertad. Y en esa libertad se esconde la posibilidad más grande, la de buscar a Dios no por imposición, sino por amor y por decisión personal. Claro, la herencia de ese acto también incluyó dolor, trabajo, esfuerzo y lágrimas. Eva conoció la fatiga del parto, Adán, el sudor del rostro al cultivar la tierra. Pero en ese mismo esfuerzo se escondía la semilla de la transformación. El ser humano aprendió a valorar la vida, a luchar, a crear, a buscar caminos nuevos. La supuesta maldición se convirtió con el tiempo en escuela de aprendizaje. El dolor enseñó compasión, el trabajo forjó carácter, la separación despertó el anhelo de reconciliación. Y todo ello comenzó con Eva. La herencia espiritual de Eva, entonces, no es solo la marca de un error, sino la posibilidad de transformación que cada uno de nosotros experimenta. Todos hemos caído alguna vez, todos hemos sentido el peso de nuestras decisiones, pero también, como Eva, hemos descubierto que en medio de la culpa florece la oportunidad de cambio, de crecimiento y de retorno a lo divino con un corazón más consciente. Lo que comenzó como un relato de pérdida se convierte, visto desde la fe, en un relato de redención. Eva nos recuerda que incluso aquello que parece nuestro mayor error puede transformarse en el punto de partida hacia una vida más auténtica y más cercana a Dios. En lugar de cargar con culpa eterna, podemos mirar su historia como una invitación, la invitación a transformar la caída en oportunidad. Eva, con su decisión, abrió el camino para que toda la humanidad aprendiera lo que significa levantarse, sanar y seguir adelante. Y ese es quizá su mayor legado, mostrarnos que la vida no se define por los tropiezos, sino por la capacidad de transformarlos en pasos hacia un destino más alto. Cuando pensamos en Eva como la primera madre de la humanidad, entendemos que su experiencia no se quedó anclada en el pasado. Ella sigue viva en cada mujer que, generación tras generación, ha dado a luz, ha nutrido y ha cuidado la vida. El eco de Eva resuena en cada madre que abraza a su hijo, en cada lágrima derramada por una pérdida, en cada oración elevada en silencio para pedir protección y fuerza. Imaginemos todas las madres que han existido desde aquel primer momento, millones de mujeres en distintas culturas, lenguas y tiempos, pero todas compartiendo un mismo misterio. Así como Eva fue la primera en sentir el dolor del parto y la alegría de un nacimiento, cada madre revive ese legado en su propia carne. El cuerpo femenino se convierte en templo, en espacio sagrado, donde la vida es gestada y donde se repite el milagro que comenzó con Eva. El eco de Eva también se escucha en los miedos y dudas que cada madre enfrenta. Desde el inicio, ella tuvo que criar a sus hijos en un mundo desconocido, sin manuales, sin ejemplos previos. Esa incertidumbre sigue viva en cada mujer, que se pregunta si está haciendo lo suficiente, si sus hijos encontrarán su camino, si la vida les dará lo que necesitan para florecer. El corazón materno, lleno de amor pero también de inquietud, es herencia de Eva. Lo más profundo es que la maternidad no se limita al acto biológico. Muchas mujeres, sin haber dado a luz, han ejercido el rol de madre al sostener, guiar y proteger a otros. Allí también late el eco de Eva, en cada gesto de cuidado, en cada sacrificio silencioso, en cada mirada que transmite ternura. Ser madre es mucho más que traer un hijo al mundo. Es una actitud del alma que comenzó con Eva y que nunca ha dejado de expandirse.
Cada madre, al enseñar a caminar, al corregir con paciencia, al velar noches enteras por un hijo enfermo, revive la fuerza de la primera madre. Y en cada padre que ha aprendido a cuidar con ternura, también se escucha ese eco, porque la maternidad de Eva no se encierra en un género. Es una herencia espiritual compartida que nos enseña a todos a sostener la vida de los demás. Ese eco se extiende más allá de lo individual. En los pueblos, en las comunidades, siempre hay figuras maternales que representan a Eva. Son las abuelas que transmiten sabiduría, las mujeres que alimentan no solo cuerpos, sino también almas, las cuidadoras que, aún sin lazos de sangre, reflejan la misma energía que un día latió en el pecho de la primera madre. El eco de Eva, entonces, no es un susurro lejano, sino una fuerza viva que nos recuerda que la humanidad entera se sostiene en el sacrificio, la entrega y la esperanza de las madres. Cada vez que un niño sonríe gracias al cuidado recibido, cada vez que una vida florece porque alguien eligió protegerla, allí se repite el misterio del Edén, el inicio de algo nuevo, el nacimiento de lo humano. Durante siglos, la historia de Eva ha sido contada casi siempre desde la perspectiva de otros. Los textos sagrados y las interpretaciones teológicas la presentaron como culpable, como responsable de la caída, como la mujer que condujo a la humanidad al dolor. Pero pocas veces se ha intentado escuchar su propia voz, imaginar lo que sintió, lo que pensó, lo que guardó en silencio. La voz de Eva ha sido silenciada porque representaba una verdad incómoda, que en su decisión hubo valentía, que en su maternidad hubo dolor y grandeza, que en su humanidad hubo tanto luz como sombras. Al reducirla a un papel de culpable, se le negó el derecho de ser reconocida como mujer completa, como madre, como ser espiritual con emociones, dudas y esperanzas. Podemos intentar imaginar su voz, una voz que tal vez, entre lágrimas, preguntaba: ¿por qué me culpan solo a mí? ¿Acaso no buscaba comprender? ¿Acaso no deseaba más vida? Una voz que tal vez, al mirar a sus hijos, decía en silencio: perdí el Edén, pero encontré un cielo en sus ojos. Esa voz, aunque nunca fue escrita en los relatos oficiales, sigue resonando en los corazones de quienes intentan comprenderla más allá de los juicios. La voz de Eva también fue silenciada en la historia de las mujeres. Durante siglos, ellas fueron vistas como secundarias, como acompañantes, como responsables de culpas heredadas. Pero al recuperar la voz de Eva, recuperamos también la voz de todas aquellas mujeres que la historia quiso borrar, madres, esposas, hijas que sostuvieron la vida en silencio, sin reconocimiento, pero con una grandeza inmensa. Esa voz nos recuerda que detrás de cada relato oficial hay sentimientos no narrados, emociones ocultas, experiencias invisibles. Escuchar la voz de Eva es aprender a mirar con compasión las historias que no se cuentan, a valorar la humanidad que se esconde tras los juicios y las etiquetas. En su silencio, Eva nos habla. Nos dice que el error no define el valor de una persona, que el dolor puede transformarse en esperanza, que aun cuando el mundo no reconoce la grandeza de una madre, esa grandeza permanece inscrita en cada vida que ella sostuvo. Recuperar la voz de Eva es también recuperar nuestra propia voz. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras decisiones son juzgadas, que nuestros errores pesan más que nuestros aciertos, que nuestras palabras no son escuchadas? Eva nos invita a levantar esa voz, a recordar que cada experiencia tiene un sentido, que cada caída puede abrir un camino nuevo, que cada silencio puede convertirse en testimonio de fuerza interior. Así, la voz silenciada de Eva sigue resonando hoy, no como un grito de culpa, sino como un canto de dignidad. Y al escucharla, descubrimos que dentro de cada uno de nosotros habita un eco suyo, recordándonos que el valor de la vida no está en no equivocarse, sino en aprender, en amar y en dejar un legado que trascienda el tiempo. En medio de la historia de Eva,
llena de símbolos, lágrimas y despertares, hay un hilo invisible que atraviesa todo su legado, la promesa de redención. Porque aun cuando el Edén se cerró detrás de ella y Adán, aun cuando las puertas quedaron custodiadas por querubines con espadas de fuego, Dios no los abandonó en su caminar. La caída no fue el final de la historia, sino el inicio de un camino que, aunque marcado por el dolor, estaría acompañado por la esperanza de restauración. El libro del Génesis contiene una de las frases más misteriosas y poderosas relacionadas con Eva, que de su descendencia vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Estas palabras, conocidas en la tradición cristiana como el protoevangelio, son el anuncio de que, incluso desde el principio, el plan de Dios incluía la posibilidad de redención. Eva, la mujer acusada de ser causa de la caída, también se convirtió en portadora de la promesa de victoria. Esa paradoja es profundamente espiritual. La misma humanidad que se equivocó es la humanidad que sería instrumento de salvación. El mismo vientre que dio vida a quienes se rebelaron es el vientre por donde vendría la esperanza. Y en ese misterio se revela la grandeza de Eva. Ser la primera en cargar no solo con el peso del error, sino también con la semilla de la promesa. Podemos imaginar a Eva, con el paso de los años, mirando a sus hijos y nietos, sabiendo que de su linaje saldrían pueblos enteros. Tal vez no comprendía el alcance total de la promesa, pero en lo profundo de su corazón mantenía la esperanza de que la historia no acabaría en derrota. Y esa esperanza es la que miles de generaciones después siguieron transmitiendo, hasta llegar al cumplimiento de esa promesa en la fe de muchos. La promesa de redención que se encendió en el corazón de Eva es la misma que hoy late en cada uno de nosotros. Todos cargamos con errores. Todos conocemos lo que significa perder un Edén personal. Todos hemos probado el fruto de decisiones que nos alejaron de lo que más anhelábamos. Pero así como Eva recibió la palabra de que no todo estaba perdido, nosotros también podemos aferrarnos a la certeza de que siempre hay un camino de regreso, un horizonte de restauración. Eva nos enseña que la historia humana no está escrita solo con tinta de culpa, sino también con tinta de gracia, que incluso aquello que parecía ser una condena definitiva puede transformarse en el punto de partida de algo nuevo, que Dios, en su misterio, puede convertir la fragilidad en fortaleza y la caída en redención. Su legado espiritual nos recuerda que cada vida lleva dentro una semilla de promesa. Aun cuando sentimos que hemos fallado, aun cuando creemos que no hay vuelta atrás, la voz de Eva nos susurra: no es el final, todavía queda esperanza. Más allá de los relatos antiguos, más allá de las interpretaciones religiosas, más allá de los símbolos culturales, Eva sigue siendo una figura profundamente actual. Su legado invisible nos habla hoy, en medio de nuestras luchas, de nuestros miedos y de nuestras esperanzas. Porque en su historia encontramos reflejado lo que significa ser humano: elegir, caer, levantarse, amar, sufrir, esperar y seguir caminando. Eva nos enseña que la vida está hecha de elecciones y que cada decisión abre puertas o cierra caminos. Su acto en el Edén no puede reducirse solo a una desobediencia. Fue la manifestación de la libertad humana y con ella la invitación a asumir las consecuencias de vivir conscientemente. Hoy, cada vez que tomamos una decisión importante, repetimos ese mismo gesto. Elegimos entre la comodidad de lo conocido y el riesgo de lo desconocido. Nos enseña también que la maternidad, en todas sus formas, es un acto de fe. Cada vez que alguien decide dar vida, ya sea a un hijo, a un proyecto, a una idea, a un sueño, revive el mismo misterio que Eva experimentó. Traer algo nuevo al mundo es arriesgarse a sufrir, pero también a transformar la historia.
El legado invisible de Eva es la certeza de que el dolor no tiene la última palabra. Ella conoció el duelo más profundo, la pérdida de Abel, el destierro del paraíso, la vergüenza de sentirse señalada, y aún así siguió adelante. Dio a luz a Set, vio crecer generaciones, transmitió esperanza. Nos recuerda que aun cuando creemos que todo está perdido, la vida puede resurgir en formas inesperadas. Eva nos habla también de la necesidad de escuchar voces silenciadas. Su historia fue contada por otros, pero su propia voz quedó en sombras. ¿Cuántas veces sucede lo mismo en nuestra sociedad? Historias de mujeres, de pueblos, de familias que nunca son contadas. Recuperar el legado de Eva es también un llamado a escuchar a quienes han sido olvidados, a dar valor a los testimonios que no aparecen en los libros oficiales, pero que sostienen la vida desde lo invisible. Finalmente, el legado espiritual de Eva es el recordatorio de que cada ser humano lleva dentro de sí una semilla de eternidad. Somos frágiles, sí, pero también portadores de lo divino. Somos capaces de equivocarnos, pero también de redimirnos. Somos caminantes que, como Eva, hemos dejado atrás un paraíso perdido, pero que seguimos buscando un horizonte de esperanza. Hoy, cuando invocamos su nombre, no hablamos solo de una mujer del pasado. Hablamos de nosotros mismos, porque todos somos hijos de Eva, y todos llevamos en nuestra sangre su fuerza, su dolor, su esperanza y su promesa. Su legado invisible nos acompaña, recordándonos que la historia de la humanidad no empezó con una derrota, sino con una madre que, en medio de todo, siguió creyendo en la vida.